Conforme más capítulos del asombroso circo digital van saliendo, más comprendemos que esta serie no es una simple historia para adultos con estupideces de por medio y chistes de sexo. Ahí te hablan, Bipsy Pop. Sí, por su apariencia podría parecer una serie bastante hilarante, amigable y hasta apta para los niños. Pero dentro de la trama, detrás de los diseños lindos y chistes absurdos, esconde una profundidad de la que se puede analizar sin fin durante horas y horas. Desde el lore, los detalles ocultos, las referencias, los chistes tan aleatorios, las aventuras tan disparatadas, los inminentes peligros para los personajes y las teorías que se pueden o no volver canon, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cosa que en lo personal vuelve especial a la serie del asombroso circo digital es la dinámica, la psicología y la evolución que tienen los personajes, lo bien construidos que están y lo simpáticos o apáticos que logran ser para el espectador. Diría que es el pilar fundamental por el que esta serie funciona tan bien. La psicología de los personajes podría analizarse bajo 4 bloques concretos en base a los diálogos claves de los episodios, y estos son: el arquetipo, el paradigma de personaje del cual se crea el avatar digital que encarnan los usuarios del circo digital. La parte inverosímil dentro del código del programa, o sea, las pendejadas caricaturizadas de los personajes. El trauma, el lado psicológico real de la persona que encarna el avatar digital. Los recuerdos, los problemas, los trastornos dentro de la mente que van causando la temible abstracción. Transformación de los personajes en criaturas sin pensamiento, violentas y capaces de corromper el código del circo. Básicamente, el trauma es lo que los atormenta y los expone al peligro de abstraerse. La parte humana, la forma en la que cada personaje afronta dicho trauma y problema psicológico a través del carácter, comportamiento e ideas, siendo la parte más pura y humana remanente dentro de los monigotes, o sea, la parte más realista y complicada del personaje. El desarrollo, el aprendizaje que van teniendo dichos personajes conforme las aventuras ocurren, conforme las conversaciones se van soltando, explicando puntos importantes de cada persona y las interacciones se van volviendo más profundas, o sea, el desarrollo, pues eso. Pero, ¿por qué debemos considerar el arquetipo? Si bien los personajes son prácticamente humanos atrapados en figuras digitales, cada uno tiene características de diseño que caricaturizan dichas emociones. Además, indirectamente todos han ido cediendo a la enorme presión y manipulación de Jax de creer que nada es real y que a partir de ahora deberán vivir las aventuras como simples figuras, factor que aumenta todavía más su conflicto interno y complementa con la parte humana, que también iremos analizando. Para aclarar de antemano, obviamente no tengo estudios en psicología, y este video no es una clase ni un diagnóstico para nadie. Puede haber margen de error al interpretar las cosas, y si no estás de acuerdo, pues ¡te voy a matar! Puedes dejar tu comentario amablemente expresando tu desacuerdo. Así que no perdamos más tiempo y comencemos con el análisis. La tierna pero inestable Gangle, el par de máscaras de teatro con cintas como extremidades, es la primera de la lista, pero no por ende es la más sencilla de analizar, pues sus momentos de protagonismo reflejan una ambivalencia muy grande en su estado emocional. Sus arcos representan un deseo profundo más allá de obtener algo. El personaje de Gangle representa un arquetipo de personaje que depende de objetos para poder expresar sus sentimientos. El típico personaje hecho de objetos inanimados, el cual cómicamente necesita de herramientas para poder expresar lo que siente, como el chiste de algún objeto o robot que se pinta la ceja enojada o feliz. La cosa se enreda cuando en las aventuras constantemente hacen que esta pierda su máscara de comedia, actuando bajo la máscara triste, la que le hace comportarse cabizbajo, decaída, sin ánimos, lo que es casi la mayor parte del tiempo. Gangle es callada y tímida, le cuesta mucho expresar sus emociones y sus gustos porque considera que no la tomarán en cuenta, aún más porque se deja llevar por su propio arquetipo producto del maltrato psicológico de Jax, y se mantiene sintiéndose decaída cuando no tiene la máscara de comedia. Las cosas se van complicando a nivel emocional con Gangle cuando ella misma está agotada y cansada de sentirse mal por culpa de la máscara de drama. Detesta estar en ese estado emocional permanente, constantemente se preocupa por perder su máscara de comedia, la cuida por lo frágil que es, porque ella cree que solo así puede sentirse bien y ser feliz. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Pues si analizamos detenidamente, incluso teniendo su máscara de comedia intacta, ella sigue estando taciturna y deprimida, casi como si tuviera aún la máscara de drama. Eso sí, capaz de expresar un poco más las emociones positivas y sus pensamientos. También hemos notado que si prolonga demasiado su estado de máscara de comedia, entra en un episodio maníaco. Eso, más las pistas que nos da en el capítulo 4 del restaurante de comida rápida, nos deja claro que ella sufre un trastorno de depresión.
Está desanimada y ensimismada en sus propias actividades para distraerse de los pensamientos negativos. Más aparte, las ideas y maltratos de Jax no ayudan. Ella se dejó llevar por la idea de que solo con la máscara de comedia puede ser feliz. Esto podría tratarse de alguna alegoría a la medicación con antidepresivos. El uso de una herramienta para poder sentirse alegre, positiva y comunicativa con los demás le crea una máscara de que todo estará bien sin importar qué, cuando el coste de una mala medicación son sus terribles efectos secundarios y su desequilibrio. Ella se aferra a la máscara de comedia y se angustia por perderla. Su mecanismo de defensa es la dependencia por su máscara para sentirse bien, y con ella trata de poner las cosas felices y optimistas a la fuerza, aunque las cosas no tengan por qué ser positivas siempre. Si considera que ni con la máscara de comedia puede sentirse bien y mantener las cosas positivas con ella misma y sus amigos, su mundo se desmorona, cree que nada vale la pena y que no hay forma de ser feliz y estar bien. Cuando se quita la máscara después de tanto tiempo, siente un enorme alivio que suele sentirse los primeros días de dejar la medicación de golpe, pero que trae consigo las consecuencias de usar mal dichas herramientas. Le teme al maltrato de Jax, le teme a su arquetipo, le teme a no ser feliz por su propia cuenta, y cree que no hay forma de expresar lo que siente estando decaída, y odia esa parte de sí misma que le impide sentirse conforme y feliz. Podríamos adjuntar el eslogan "está bien a veces no sentirse bien", y eso te hará sentir bien, para poder definir el aprendizaje que ha tenido Gangle a lo largo de la serie. Al ser un personaje reservado y tímido, le costaba acercarse a los demás y tener una confianza para contar sus problemas y sentirse comprendida. Lamentablemente, una parte del desarrollo lo tuvo que aprender a la mala, cuando todos no paraban de comentarle que su lado positivo bajo la máscara de comedia era molesto, pues era demasiado forzado e invasivo. Fue ahí que dejó de sentir esa necesidad de usar la máscara de comedia, porque ni siquiera se sentía cómoda con ella. Asimismo, su desarrollo también se dio cuando se acercó cada vez más con Soval. La actitud comprensiva de la cajita de piezas hacia Gangle le fue dando la confianza para que ella pudiera expresar lo que sentía, y Soval le aconsejara que aprendiera a amarse como es, sin importar los defectos que tenga. Poco a poco, Gangle fue aprendiendo a disfrutar y a sentirse contenta, sin importar si tiene la máscara de comedia o no, y que si la máscara de drama llegara a significar algo roto dentro de ella, no era su culpa, ni la volvería peor que los demás. Vaya que este video será bastante extenso. La sarcástica pero apacible cajita de piezas desordenadas, un personaje que no dejó mostrar mucho de sí durante los primeros capítulos. No fue hasta el tercero que pudimos explorar a profundidad cuáles eran sus problemas, qué era lo que pensaba de sí mismo. Soval tiene una dinámica de personaje a lo cara de papa, un cuerpo del que se puede desmontar y armar piezas de diferentes colores y tamaños, que aparentemente algo así de hilarante debería ser algo amigable, pero es todo lo contrario. Tiene una actitud antipática y sin interés. A menudo, este tiende a tener partes de su cuerpo perdidas en las aventuras, o que sus piezas le estorben en ciertos momentos, y esto ocasiona... Soval es el personaje más estable de todos psicológicamente hablando, sabe manejar sus emociones mejor que el resto, y se nota que tiene experiencia teniendo que afrontar momentos difíciles, pues de lo poco que podemos conocer de su pasado, tuvo que prácticamente buscarse la buena vida en trabajos como bartender, haciendo tatuajes, y entre líneas a veces se puede intuir que tuvo que soportar a gente nefasta de todas las índoles. Lamentablemente sigue teniendo un problema que le carcome por dentro, pues sin importar la cantidad de piezas que reemplace de su cuerpo por otras nuevas, jamás se encuentra la forma de sentir comodidad. Soval odia su cuerpo y odia sus piezas. A palabras de Soval, desde el día que llegó al circo digital, ha estado buscando la pieza perfecta, pero no logra encontrarla. Esto es una clara representación de la disforia corporal, al no verte como deseas o como te sientes en el interior. Y es muy probable que dicha disforia sea acerca del género, pues es una experiencia común para la gente queer y trans, el no sentirse ellos mismos al ver su sexo biológico con el género del que se sienten parte. Detestan no poder encontrar la forma de encajar por cómo se percibe, y detestan hablar del tema porque al ser un tabú, la gente le cuesta comprenderlo y dar consejos útiles. Soval, sin poder sentirse cómodo con su cuerpo, se aísla de los demás y se limita a ser una persona grosera, antipática y con poca paciencia a las tonterías del conejo morado y de la mandíbula maniática. Siempre está criticando cada aspecto que les disgusta de cualquier cosa y evita salir a las aventuras con el resto del equipo. Cree que cuando se aísla es la forma en la que menos tiempo se expone a que la gente le cuestione sobre cómo se siente y sobre su pasado. Esto le lleva a pensar a que su problema no tiene forma de resolverse, que incluso todo se trata de sí mismo. Aún
así, tiene un temperamento cariñoso y comprensivo, pues se fija en quienes experimentan problemas similares de aceptación y busca ayudarles. El desarrollo de Sobul ha sido paulatino, centrándose en abrirse la comunicación con el resto de personajes. Por la cómica presión que Kain le metía a este para que entrara a las aventuras, tuvo que ajustar las cosas bajo la sugerencia del resto de personajes. Dichas aventuras más relajadas y tranquilas le permitieron a Sobul irse abriendo con el resto del grupo emocionalmente, contándoles detalles de su pasado y escuchando los problemas de los demás. La comprensión ha sido su mayor cualidad que le ha permitido evolucionar como personaje. Pese a toda la negatividad e insultos que podría mostrar por fuera, Sobul le preocupaba el bienestar de los demás, atendiendo sus problemas cuando fuera necesario, aunque lo único que aportara fuera una escucha activa. Con quien tuvo una conexión especial ha sido con Gang. Al notar un problema parecido al suyo, Sobul entró en confianza para ayudarle con sus problemas, mientras en sí mismo encontraba la forma de sanar lo que sentía que estaba roto. La muñeca adorable y amable, la chica que ha mostrado más preocupación por el bienestar de todos, estando atenta especialmente con Popni por ser la nueva del grupo, con un instinto casi maternal por cuidar de los demás. Ragatha viene representando el espíritu protector y optimista del grupo, una muñeca que está siempre presente para ayudar a la gente, como la muñeca favorita que acompaña a los pequeños en los momentos difíciles durante la infancia. También es una muñeca que constantemente está sufriendo algún tipo de daño, entre rasguños, pinchazos, impactos de bala, que parece no afectar ni sentir de ninguna forma, pero eso es lo que muestra en apariencia, y es aquí donde todo el daño recibido se va transformando en él. Ragatha ha tenido una vida sumamente complicada. Por cómo cuenta las cosas y por cómo actúa, viene de una familia adinerada de campo, que siempre debía vestirse y comportarse con propiedad, cosa que le hacía recibir muchísima presión, críticas, regaños y castigos de parte de su madre. A palabras de la propia Ragatha, su vida era buena, llena de lujos y detalles sofisticados, mientras trabajaba en bienes raíces, pero por otro lado se siente muy bien de estar lejos de su madre, de los regaños y los gritos. También cree que muy probablemente su madre ni su familia la han de extrañar. Ella, al estar acostumbrada al ambiente familiar hostil y violento, ha desarrollado un mecanismo de defensa, de contener y absorber todo lo negativo dentro de sí, pero sin poder expulsarlo ni expresarlo, haciendo que a la más mínima cosa decaiga y entre en una crisis, sumando a un miedo al abandono extremo, pues está constantemente pendiente de tener una actitud positiva para los demás, sin ser grosera ni expresar opiniones negativas, y le preocupa cuando las personas están lejos de ella. Esto nos da como resultado un posible borderline, sumado a un trastorno obsesivo compulsivo, en menor medida. Este tipo de trastornos vuelven dependientes a las personas, están atentos a cualquier indicio de alejamiento, evitan las discusiones y las cosas estresantes para sí mismos y los demás. Y hay una dicotomía en su forma de ver a las personas, o las aman o las odian con toda el alma, y ante un problema mínimo explotan con emociones intensas y severas. Todo esto producto de la inestabilidad que crecen las personas en hogares violentos. Sin poder expulsar ni expresar su sufrimiento, se ha enfocado en el bienestar de los demás con un complejo de salvadora, algo muy común en gente que ha experimentado violencia y maltratos. Se esfuerza por ser la figura cercana que hubiera deseado tener, tolerando que la gente le haga daño, la abandone, la insulte y la ignore, porque para ella es una señal de que está haciendo las cosas mal. Se culpabiliza de las cosas que suceden a su alrededor por el trauma que tiene con su madre. El abuso infantil y la violencia familiar cultivaron una forma de pensar que le responsabiliza de las cosas, porque no es lo suficientemente buena. También trata de no replicar absolutamente ningún patrón de violencia con el que creció, pero falla cuando las cosas le sobrepasan. Lamentablemente, tanta ira y tristeza acumulada, más su inestabilidad emocional, la hacen tener momentos donde explota y no puede contener lo que piensa. Se desquita pasivo-agresivamente con la gente y expresa pensamientos todavía peores de los que evitaba decir, o se desquita con ella misma en llanto tachándose como la peor o que ha fracasado. El desarrollo de Ragatha tuvo un impacto para el desarrollo de varios personajes, como la dinámica que han tenido Sobul y Gangle, pero ha causado conflicto de intereses. Conforme avanzaba la serie, la podíamos notar cada vez más angustiada por el destino de Popni al juntarse con Jax, así como su miedo al abandono se volvía más presente. Era cada vez menos capaz de controlarse y mantenerse serena con tanto problema ocurriendo de por medio. Al explotar, se dio cuenta que si forzaba las cosas, más la gente iba a tenerle desconfianza. Le tendrían miedo de la oscuridad que fuera capaz de mantener. No fue hasta que con las charlas que ha tenido con Kinger y sus desahogos emocionales, comprendió que no debe odiarse ni culparse por lo que otras personas piensen de ella. Y cuando deje de hacerlo, las cosas estarán mejor sin importar que las personas se alejen o se acerquen.
Kinger Chad, Kinger Deidad. Kinger es el rey. Unánimemente todos estamos de acuerdo con que este es el mejor personaje de toda la serie. La pieza de ajedrez con demencia será un personaje bastante extraño de analizar, pero del cual se sacará un par de cosas muy interesantes. Irónicamente, Kinger viene representando una satirización de la figura del rey del ajedrez, o sea, una pieza casi inútil, solo importante porque es la figura de autoridad o la que más tiempo debe llevar en el tablero sin que la derriben. Una pieza que no aporta nada, representado por su locura y su forma de decir incoherencias que no aportan mucho a las aventuras. Pero, debajo de esa fachada se oculta la personalidad más importante para todo el circo digital, que es su lado extremadamente sabio, comprensivo e inteligente. Kinger, junto con Zubul, viene siendo uno de los personajes más resilientes ante las crisis y los problemas. Es el menos propenso a extraerse, porque incluso dentro de su fase de mente, se comporta muy estable, a excepción de cuando... Kinger posiblemente tiene un estado de locura como mecanismo de defensa para soportar la pérdida y el trauma, por la culpa de perder a su esposa al llevarla consigo al circo digital. Digamos que ese lado desquiciado es un sistema de bloqueo al trauma, mecanismo de defensa muy recurrente en muchas personas que vivieron experiencias choqueantes. Su cerebro almacena ese recuerdo en el subconsciente, y la gente es incapaz de tener alguna imagen clara de lo que ocurrió, o a veces hasta olvidan por completo lo que sucedió. Durante un largo tiempo se culpaba por todas las cosas que hizo mal. Quién sabe si se trata de cosas que hizo fuera o dentro del circo digital, pero lo que sí es seguro es que ese nivel de culpa lo llevó a sobrecargarse con el trauma, de tal forma que ahora solo estando en la oscuridad es capaz de mantenerse lúcido y recordar cosas, incluyendo esos momentos impactantes. Cuando sale de su lado desquiciado, entra la personalidad real de Kinger, el cual es una persona adulta mucho mayor que el resto de integrantes del circo digital. Y al ser mayor, este obviamente va a ser más sabio y emocionalmente más inteligente. Se toma la paciencia para analizar las cosas y para plantear una solución lógica, sin tratar de presionar a los demás. Él es una persona del tipo tomar su propio rumbo, pero si es necesario, no discute ni titubea en colaborar con otros para realizar aventuras. Incluso cuando las aventuras han terminado, Kinger se mete en su propio rincón de almohada sin molestar a nadie, ya que ahí dentro en la oscuridad puede ser más cuerdo y plantear soluciones al tener acceso al código del circo digital. Y hablando de ello... el desarrollo de Kinger ha sido diferente al de otros personajes de la serie. Su arco no es el típico, hola, estoy bien, ah no, he aprendido a que no estoy bien, ahora soy mejor persona y ahora mataré al villano haciéndolo piedra. Su arco es una demostración de cómo la bondad, la compasión y el aprendizaje puede venir de las personas que menos esperas, en este caso del loquito del centro. Él no juzga los problemas de los demás porque sabe lo que es sufrir, sabe lo que es culparse a uno mismo por las tragedias que la vida presenta. Gracias a él, posiblemente el grupo tenga una oportunidad para sanar mentalmente y evitar la condenada abstracción. Incluso muchos teorizan que gracias a sus bichos curativos, o bugs en inglés, tal vez esté encontrando la forma de combatir la abstracción y regresar a la normalidad al resto de personajes, incluyendo a su esposa. Obvio debe hacerlo con un perfil bajo, y esa locura a la luz distrae perfectamente la atención de Kain y otros obstáculos. Quién sabe si lo logre, o quién sabe si veamos más de esto en futuros capítulos. Lo que es seguro es que es el personaje que acompaña a otros en sus momentos difíciles y no los deja atrás. Kinger es esa luz que los demás necesitan cuando se encuentran en lo más profundo de la oscuridad. La bufona favorita del fandom y de la página verde pecaminosa, la protagonista del grupo que debe aprender cómo funciona el circo digital y todos sus disparates ocultos tras las aventuras. El arquetipo de Pomni es el de una chica que sufre por las locuras del mundo, recibe todas las cosas malas como si fueran un pastelazo en la cara, parecido a lo que hace un bufón o un payaso de circo. También es la que se da cuenta de lo que sucede con otros personajes sin necesitar explicaciones, sabe leer a la gente y notar cosas que otros tardarían en darse cuenta. Obviando un poco el shock que debió ser darse cuenta que ahora es prisionera de un mundo digital del cual jamás podrá salir, no recuerda su nombre y que cada aventura le quita la cordura un poco más, desde antes de entrar Pomni ya tenía un problema existencial, que volvía a su vida gris y sin motivaciones, y es que no se sentía parte de nada, nunca creyó ser alguien especial o que podría lograr la gran cosa estando viva. La mayoría de cosas que hacía era por aburrimiento o desahogo, porque no sabía cuál era su rumbo que quería tomar, nunca sintió que sea algo importante
importante y no sabía qué hacer para contrarrestar ese sentimiento de vacío, y creía que era una persona más del montón de las tantas que hay en el mundo. Pomni está vacía, tanto que ni siquiera Jax es capaz de identificar alguna clase de arquetipo para ella, porque se adapta a lo que le rodea sin tener mayor interés, y nada de lo que había hecho le hacía sentir esa chispa por vivir. Esto podría ser un tipo de burnout o agotamiento emocional. Desde antes del circo ya estaba cansada y se sentía atrapada, y el sufrimiento y los traumas del circo digital pues no le ayudaban en nada. Pomni, al sentirse vacía y cansada, se desapega de los que la rodean y le cuesta trabajo procesar las cosas estresantes. Cuando deja de lado ese desapego y se acerca con los demás, ella es capaz de conectar muy bien con otras personas, porque tiene una cualidad humana muy grande. Así como Kinger, ella cuenta con una empatía enorme. Le gusta ponerse en los zapatos de otras personas e incluso logra simpatizar con NPCs de las aventuras. Le gusta ver el panorama completo y tiene una enorme apertura mental. Logra comprender y saber lo que siente la otra persona cuando dialoga con ella. Incluso detecta patrones dentro del comportamiento de los personajes y reconoce cuando hay algo fuera de lo común, así como sabe reconocer cuando ha sido dura o le ha hecho daño a alguien. Pomni ha aprendido muchísimo de las aventuras y de los personajes con los que se ha acercado. Ella, al ser sumamente empática, es capaz de actuar asertivamente. Cuando es necesario, se disculpa. Cuando es necesario, evade y da espacio. Y cuando se requiere, confronta directamente. Le gusta comprender las cosas por las que pasan sus compañeros y logra entablar una comunicación clave. Y si bien no es fan de las propias aventuras, escucha los consejos de los demás y aprende a sobrellevar las cosas. Sabe que no está sola y finalmente ha ido sintiendo que pertenece a un lugar. Ese vacío poco a poco se va llenando con el cariño y amor de sus amigos, y se esmera cada día por disfrutar el tiempo con ellos y hacerlos sentir mejor a todos. Jax es un personaje bastante complicado de querer. Es un ser caótico hecho para que la trama tenga un conflicto y escalen las cosas para un culminante desenlace. No es que de a huevo tenga que agradarte, es que debe mostrarte lo que está mal en el comportamiento y la psique de alguien. Jax es un conejo cirquero que apela a la diversión y al desapego cínico, con tal de tener un momento gracioso y mordaz. Él mismo se define como el gracioso, que hace las cosas por los loles, al tomar en cuenta que no hay otra cosa que se pueda hacer en el circo digital más que ser un personaje de caricatura. Le gusta tomar el rol de fastidiar a los demás y romper la cuarta pared. Es un conejo con una cara muy centrada en las expresiones faciales, sonrisas descomunales, ojos de gato muy abiertos y caras extrañas cuando sufre de daño físico o cuando reacciona ante algo muy absurdo. Pero aquí viene lo irónico tras esa máscara risueña y expresiva. Jax es el más inestable emocionalmente de todo el grupo. Es el que está al borde del colapso cada tanto, pero nunca lo demuestra porque cualquier atisbo de sentimiento lo considera débil. Contiene cada cosa que tenga que sentir sobre los demás y siempre que están por tocar el tema, Jax desvía la conversación hacia algo que considera gracioso. Jax tiene un enorme miedo a amar y a encariñarse con alguien. Un miedo tan descomunal que hace lo que sea para mantener lejos emocionalmente a cualquier persona que interactúe con él, sin importar que los fastidie a tal grado que lo odien. Esto sale a raíz de la pérdida. El haber perdido amigos con los que entabló una cercanía en el circo digital le provocó un dolor y trauma tal que se ha tratado de convencer a sí mismo que no necesita a nadie para ser feliz. Tan solo debe olvidar y seguir viviendo. Esto da como resultado un enorme y pútrido trastorno de personalidad por evitación y alexitimia. Ha desarrollado un mecanismo de defensa para evitar sentir dolor ante la pérdida, ahorrando relacionarse y reconocer sentimientos hacia los demás o hacia sí mismo. Como ya sabemos, Jax aleja a todos los que se relacionan con él para evitar encariñarse. Le teme a lo que podría pasar si logra entablar cercanía con alguien, pero al mismo tiempo le disgusta estar solo. Disfruta de la compañía de los demás, así que mantiene en un ciclo de refuerzo intermitente a los que le agradan. Detesta que la gente quiera profundizar y hablar de ello, y considera a esas personas molestas y falsas, como le ha llamado a Ragatha. Dentro de toda esa fachada, ha creado su propia narrativa y filosofía, para convencerse aún más de que lo que está haciendo no está mal. La idea de encasillar a los demás personajes en arquetipos, que fuera de eso, la humanidad en los demás personajes se ha ido perdiendo y diluyendo. Obvio, esto es un vil engaño y autosabotaje, pero es obvio que esta frase no le funciona. Por dentro se culpa de las abstracciones de sus amigos, se culpa de que los demás lo odien, se culpa por ser fastidioso y se mantiene en un ciclo de autodesprecio y enmascarado de emociones constante, que cada vez es más difícil de soportar. Esto es paradójico a su arquetipo, pues aunque trata de convencerse y convencer a los demás de su frialdad emocional y cínica, es al que más le podemos leer sus expresiones faciales cuando no está feliz. Inmediatamente su sonrisa se borra y podemos ver qué es lo que oculta tras esa fachada de risa y gracia.
No soy otra cosa. Es la frase que el propio Jack se ha definido, negándose a mejorar y a salir de su zona de confort. Está tan temeroso del dolor que decide creer que esa opción es la mejor para sobrevivir. Se mantiene aislado pero cerca de los demás. Aunque su evolución sí se puede ver, pues indirectamente se ha abierto con Bobby con cada oportunidad que ha tenido, pese a poner distancias. Cuando se descuida logra revelar partes de sí que le permiten a los demás deducir lo que le ocurre. Es una clase de grito de auxilio silencioso que da porque por dentro no puede resistir más. Bobby y Ragatha le han ofrecido su amistad y ayuda, pero él se ha negado rotundamente a recibirla, lo que ha causado como consecuencia una posible inminente abstracción. Si es que no sale de dicha zona de confort, su tiempo se le agota y debe tragarse su orgullo y aceptar la ayuda si de verdad quiere salvarse. De lo contrario, será el perfecto ejemplo de lo que no se debe hacer para manejar tus emociones. Y para los queridos fans de Jax, en serio, eviten a toda costa comportarse como él. No saben lo tontos que terminan viéndose ante los demás porque por dentro uno piensa que todo está bajo control. Y cuando mires para atrás será muy tarde y le habrás hecho daño a muchísima gente que se preocupó por ti. No hay nada de malo en expresar tu sentir y tu dolor y no debe causarte ninguna vergüenza. Solo debes encontrar las personas correctas y la forma correcta de expresarte. Muchos podemos identificarnos con los problemas de los personajes del asombroso circo digital y eso es una clara señal de la gran escritura que tiene esta serie. El realismo psicológico de los personajes es de los detalles por los que esta obra debería premiarse y reconocerse siempre que se hable de esta serie. Por más que Kane intente comprenderlos, una IA y una computadora jamás podrán racionalizar lo compleja que es la mente humana, llena de matices, zonas grises y áreas abstractas que nos forman como personas reales. Y así como cualquier parte del organismo, la mente puede enfermar, y debemos estar al tanto de mantenerla sana con la compañía correcta, el proceso correcto y la corriente de pensamiento correcta, todo para tomar las mejores decisiones que nos hagan mejorar a nosotros mismos y a los demás, que al final del día puedas verte a ti mismo y saber que has creado buenos tiempos.